lío aquí. Espera, ahora no te veo, ahora sí te veo. Vale, ven. Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Aquí andamos para contar cosas. Vamos a hacerlo ya que hemos venido. Sí, aquí también después de una noche de lluvia, pues el aire está mejor, está más respirable, o sea que Todo bien, todo la es lluvia en el Mediterráneo a veces hace destrozos, pero en otros momentos es muy agradable. muy bien. Pues vamos a cosas que desde ahí, como siempre hemos dicho, a veces no las contáis mejor. La Casa Ursola, todo el mundo le sonará ¿Mm? porque se ha visto bastante en los informativos de televisión la oposición de la gente al desalojo. ¿Mm? Empezó por algún vecino, creo en concreto, pero Sí. la idea era que algún fondo buitre, alguien parecido, se ¿Mm? quedara con ese edificio. Pero para eso estás tú, para contarlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasaba? Y ¿Mm? por qué se ha convertido en tan popular y conocido el tema de la Casa Ursola Sí. en Cataluña y en toda España. Sí, y al mismo tiempo objeto de debate, ¿no? De alguna Sí. forma, la solución, digamos, que se ha dado. Vale. Bien, a ver, para que nos entendamos, porque generalmente hay una cierta tendencia a considerar que estas cosas de fondos buitres que vienen y se instalan en un sitio y compran un edificio entero o partes del edificio y tal, se suele producir en determinados barrios que no pertenecen y que por tanto, digamos que este tema de la gentrificación que provocan estos fondos buitres no afecta a lo que vulgarmente se denomina las clases medias, pues sería el primer síntoma de que la Casa Ursola no es así, pero no solamente que la Casa Ursola no es así, sino que en la zona en la cual está, que es la zona de lo que en Barcelona se llama el Eixample, es decir, toda la zona que se regeneró y se edificó durante el siglo XIX, vamos, a finales del XIX, principios del XX, por la burguesía catalana para ampliar la ciudad con grandes avenidas, etcétera, pues tiene una especie de récord, podríamos decirlo, de 160 ventas de edificios enteros a fondos buitres en los últimos 10 años, ¿no? Y por tanto, eso evidentemente cuando afecta a personas no necesariamente pudientes, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de la Casa Ursola, alguno de los habitantes y defensores pues era un profesor de secundaria. En el caso de alguna casa cercana, pues un ingeniero ya jubilado, etcétera, ¿no? Es decir, que eso ha permitido también descubrir pues que hay una determinada gente que en principio se supone que podrían vivir plácidamente, igual que habían vivido en los últimos 30 o 40 años en esos sitios y podrían seguir viviendo en ellos y que en realidad no les afecta. Bien, es la primera cosa que nos demuestra la casa Ursola, ¿no? La segunda cuestión es, bueno, pues ¿qué hay ahí detrás, ¿no? Ahí detrás es que, bueno, segundo elemento clave para entender esto que está pasando en esta zona de Barcelona, que podría ser semejante a lo que podría pasar en zonas parecidas en Madrid, en Valencia, en Sevilla, etcétera, es que suelen ser edificios no muy altos, de unas 5 plantas, con unos, digamos, 10 viviendas, ¿no? Adentro, que son de esa etapa, en principio propiedades de familias burguesas en su momento,
que vivían en la planta principal y que en todo caso dedicaban algunas de las viviendas a sus hijos y alquilaban las otras o vendían las otras, pero en general suelen ser viviendas de una única familia propietaria, ¿no? Con lo cual, digamos que a estos fondos de inversión que se las buscan todas, les es más fácil la compra, ¿no? ¿Y cómo se hace esta compra? Pues esta compra se hace comprando, lógicamente, haciendo una oferta y comprando. Y adentro sigue habiendo gente que está en alquiler y lo que esos fondos de inversión buitres empiezan a plantear es presionar de diferentes maneras, es decir, de una manera quienes tienen un alquiler indefinido, cada vez menos gente, y de otra manera quienes tienen alquileres revisables, para que se vayan, ¿eh? Y no solamente presionar de esta manera, sino que a lo largo de unos años, por ejemplo, la casa Ursola fue comprada en 2017 por un fondo que responde al nombre de Leonés, y ahora no me acuerdo la otra parte, por 6,5 millones de euros, toda ella, todo el bloque. Al principio no se hicieron obras, se fue presionando y apretando y digamos, negociando entre muchas comillas, es decir, presionando, diciendo, bueno, no es que esto al final va a ser esto, lo que queremos hacer es esto y por tanto ustedes aquí no van a estar cómodos, esto no va a ser la vivienda de toda la vida, que conocen a los vecinos, etcétera. Y entonces ha habido gente pues que lo ha ido abandonado a veces por dinero y a veces sin dinero o con una permuta o alguna cosa por el estilo, ¿no? Hasta que finalmente, pues este año ya algunas de las personas que vivían allí ya hicieron oposición bueno, se les planteó una subida del alquiler absolutamente desproporcionada y a partir de ahí hubo, digamos, esa respuesta popular, ¿no? Respuesta popular tanto de vecindario que no quiere vivir más elementos de estos, es decir, gente con la que hablas y te explican pues que antes, a pesar de ser Barcelona y el centro de Barcelona, pues más o menos se conocía a los vecinos, no solamente de ese bloque, sino entre varios bloques porque se va a comprar a los mismos sitios, porque si llevas 20 o 30 años conoces a las gentes, han convivido los hijos, las hijas, etcétera, y que lo que está pasando es que cada vez eso se va gentrificando más y por tanto cada vez queda menos gente, digamos, del país y que haya vivido en esa zona de manera permanente y aparece otra nueva gente, tanto sea porque se utilizan para pisos turísticos como porque se venden como pisos de lujo, ¿no? Es decir, se les pega una reforma integral, están en una zona muy céntrica y aparecen como pisos de lujo, que en muchos casos son inversiones también de personas que ahora pueden estar unos años en Barcelona y luego otros años en Valencia y luego otros años en Nueva York y luego otros años donde sea por su tipo de trabajo, ¿no? Por llamarle de alguna manera eso. Entonces, bueno, aquí lo que ha pasado es que en concreto algunas de las personas que les tocaba ahora renovación de alquileres se han opuesto a las condiciones draconianas de esos alquileres para seguir ahí y mientras tanto entre 2027 y la actualidad, una vez que consiguieron que más de la mitad de la gente se fuera, pues empezaron a hacer obras, bueno, a presionar también de esa manera, ¿no? Obras en las cuales se tiraban abajo prácticamente todos los tabiques, eso quedaba reducido a una gran habitación, vamos a llamarle matrimonial, pero no necesariamente matrimonial, como me podéis entender, con un magnífico lavabo y demás, una inmensa cocina y una sala espaciosísima
y eso pues será, bueno, pues será otro modelo de vida, otra forma de vivir, o una manera también de aguantar todo eso, tanto las obras como compararte, como, bueno, todo ese tipo de presiones que esta gente sabe hacer, ¿no? Y bueno, estaban ya ante las últimas opciones. Y bueno, la verdad es que la reacción popular, además en un barrio que en principio, aparentemente, no debería ser un barrio que se moviera mucho, ¿eh? Las apariencias, como sabemos, engaña. Lo que sí hizo fue un efecto llamada al conjunto de la ciudadanía preocupada por el tema de la vivienda, también a los sindicatos de yugateras, sindicato de inquilinas, a otros movimientos de defensa de la vivienda, también a sindicatos de clase y otras organizaciones que hicieron llamamientos. Y lo que esta gente con lo que esta gente se encontró es con manifestaciones multitudinarias que también impedían el efecto de que la policía encapsulara a la gente que estaba protestando, ¿no? Porque son grandes avenidas y esas grandes avenidas estaban llenas de centenares de personas, a pesar de que desde el juzgado se intentó cambiar las horas y hacer horas más inasequibles, ¿no? Por ejemplo, una de las citas para los lanzamientos era a las 5 de la mañana. A pesar de eso, allí había muchísima gente. Entonces, todo eso creó una dimensión, le dio una dimensión que es la que normalmente estas cosas no acostumbran a ser de este ámbito y no acostumbran a aparecer en los medios a nivel estatal o ser noticia de telediarios y tal, así en genérico. Aquí al final se le haya buscado una salida, que es una salida consensuada bueno, lo que el alcalde de Barcelona ha venido a llamar una compra colaborativa, en el cual el ayuntamiento ha comprado la mitad, digamos, o ha puesto la mitad del edificio, de la compra del edificio, y Habitat 3, que ahora explicaré qué es Habitat 3, la otra mitad, ¿no? Eso de momento calma a la gente que está dentro, que puede seguir con sus alquileres, que los puede renovar y demás, y qué cosas, digamos, son más dudosas o son más negativas, ¿no? Bueno, en primer lugar explico un poco qué es Habitat 3. Habitat 3 es una organización sin ánimo de lucro que se dedica al tema de la vivienda social en Barcelona. En mi caso concreto, pues mi pareja, que tenía un piso y que tiene un piso en una determinada zona de Barcelona, cuando empezamos a vivir juntos, lo que hizo fue, en vez de alquilarlo a través de una empresa o no sé qué, lo que hizo es ir a Habitat 3, porque sabíamos, sobre todo ella tomaba la decisión, porque ella sabía que eso iba a ser para personas con dificultades de integración, ¿no? Es decir, o personas que están ante una situación porque han perdido los trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Habitat 3 juega un papel de ese tipo. Entonces paga un alquiler, bueno, a veces compra, como en este caso, y a veces simplemente paga un alquiler que está por debajo del precio de mercado, en principio, pero que en principio, digamos, es un alquiler seguro y demás, y bueno, pues siempre hay la posibilidad de reposición cuando se acaban los contratos, que suelen ser por bastantes años, ¿no? El caso de mi pareja no es el único, hay más gente que se plantea esto, y que en vez de ir a un mercado voraz y demás, pues lo hace de esta manera, sabiendo que además está bueno, de alguna manera está ayudando a alguien, ¿no? Pues Habitat 3, aparte, es gestor de vivienda social y es utilizada por el ayuntamiento también de Barcelona para este
tipo de temas y tiene aproximadamente unas 1.500 viviendas sociales en Barcelona. En los alquileres que se les piden a las personas que viven en esos pisos son inferiores a lo que se les paga a los dueños, y evidentemente tienen que ver con la situación en la que se encuentra esa gente. En ocasiones es nada o es una pequeña cantidad, en ocasiones tiene que ver con con el salario y todo lo demás. Se supone que Habitat 3 será quien gestionará la casa Ursola, ¿no? Aspectos no tan claros en este tema, ¿no? Es decir, hasta aquí los aspectos positivos. Evidentemente, la reacción del Ayuntamiento de Barcelona no ha sido la misma que en otras ocasiones. Es decir, una de las cosas que se le tiran en cara, y con bastante razón, es por qué no se ha hecho eso en otras ocasiones. Lógicamente hay una respuesta fácil, que es la que ha dado el alcalde, y es que el Ayuntamiento de Barcelona no tiene el suficiente dinero como para entrar en todos estos temas, es decir, como para tapar todos los agujeros o todos los conflictos que crea el libre mercado en la vivienda. Eso es cierto, también tendríamos que reconocerles que es cierto, pero probablemente podrían haber hecho más intentos de los de hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que estamos en el centro de Barcelona, que ha sido un caso que ha tenido una trascendencia muy importante, y que por tanto el Ayuntamiento socialista en este caso se ha visto de alguna manera obligado a dar una respuesta que, en caso de no haberse producido, les hubiera creado bastante antipatía, bastante pérdida de credibilidad, etcétera, ¿no? Y que el resto de los grupos del ayuntamiento evidentemente también han presionado, pero no solamente el resto de los grupos políticos del ayuntamiento, sino, como digo, los movimientos sociales y especialmente el movimiento de la vivienda. La segunda cosa, que tampoco es muy interesante, no es muy para colocar en las partes positivas, sería que esta compra colaborativa entre el Ayuntamiento y Habitat 3 ha costado 9,2 millones de euros, y en 2017, cuando este fondo, el Fondo Lyonés, compró por 6,5. Es decir, sí. Ha ganado mucha pasta en pocos años. Efectivamente, ¿no? Es decir, se nos puede decir desde el otro lado que, bueno, que 8 años en el mercado de la vivienda en Barcelona son muchos, y es cierto, y que los precios han subido de una manera exponencial, pero estamos hablando de una cantidad de 2,7 millones de euros de beneficio, ¿no?, respecto de la compra. A partir de aquí puede aparecer un tercer elemento, y el tercer elemento es por qué quien estaba gobernando en 2017 no planteó una posibilidad que tienen los ayuntamientos, que es la posibilidad se llama de tanteo y retracto, que es ante el hecho de que una familia o quien sea propietarios van a vender un edificio como esto, para impedir que se produzca un elemento de gentrificación. El ayuntamiento se puede personar y puede obtener mejores condiciones, o puede igualar la oferta que hace el fondo, ¿no? Es decir, que si... Era opción, Exactamente. Sería prioritaria su oferta a la de cualquier. Claro. ¿Quién gobernaba en 2017? Pues comunes y socialistas. Mira tú por dónde. No, me lo suponía, pero había que decirlo. Sí, está claro, ¿no? Está muy bien. Entonces, quiero decir que esta era una solución que se podía haber dado en 2017,
seguramente que si vamos a la gente que llevaba estos temas entonces nos dirían que estaban ocupados con otras cosas en otros barrios más necesitados, etcétera, etcétera, y seguramente también tienen una parte de razón, pero es evidente que el tanteo y retracto es una actuación que en general el Ayuntamiento de Barcelona y los ayuntamientos en general no utilizan demasiado, y seguramente que habrá alguno que sí que lo haga, y ahora no estoy poniendo una carga excesivamente fuerte, en el sentido que entiendo que el tema de la vivienda en Cataluña se está tratando de una manera más, quizás, sin quizás, de manera obligada por la presión social que hay, pero es evidente que Cataluña hace tiempo que ha aprobado las zonas tensionadas, que hay actuaciones muy tardías, evidentemente, contra los pisos turísticos, pero que en otros lados ni tan solo se plantean ese tema y que además están contentísimos de llevarlo adelante, ¿no? de hacerlo. Y claro, el siguiente elemento por parte un poco de los sindicatos de inquilinas y de todos los movimientos de defensa de la vivienda es un poco viendo este conjunto, pues que bien, que felicidades, ¿no? Porque ha habido, digamos, que un final feliz para unas cuantas familias y unas cuantas personas, pero que evidentemente demuestra de alguna manera que a pesar de que haya cosas más avanzadas, y a pesar de que en Cataluña se esté practicando lo practicable de la ley de la vivienda de ámbito estatal y demás, pues que se sigue actuando de alguna manera un poco con el lirio en la mano, ¿no? En el sentido de que evidentemente los fondos de inversiones se buscan todas las formas posibles para entrar, y luego los resultados son estos, ¿no? Entonces, al final, pues claro, se ha hecho una inversión, evidentemente, para solucionar una cosa a lo que pueden ser 20 familias. Por supuesto, queda un edificio en propiedad, que siempre puede ser un edificio que se pueda utilizar desde ya para vivienda social, que de hecho se va a utilizar desde ya para vivienda social, tal y como es Hábitat 3, pero que de alguna manera, en vez de hacer un trabajo a la ofensiva, ¿no?, se hace un trabajo bastante a la defensiva, esperando a ver cómo se mueven los mercados o quienes manejan los mercados, para luego dar salidas que en la mayoría de los casos tienen que ver con las reacciones populares, ¿no? Y por ende en cuánto me mancha esto, cuánto hace bajar mi popularidad, qué problemas me crea ante la ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? Cálculos políticos, que se dice. Cálculos políticos, exacto. Entonces, bueno, quería que habláramos de este tema, ¿no? Porque aparentemente es un triunfo del movimiento por el derecho a la vivienda, y de hecho lo es, es decir, no se puede ningunear, pero que tiene estas aristas que en general no han sido explicadas, y que bueno, pues que demuestran que la mayoría de las administraciones aún no se han puesto en serio con este asunto, y que lo están como dejando pasar, cuando es cada vez más la capacidad de fagocitar de este tipo de empresas es cada vez mayor. De todas maneras, el alcalde creo que ha hecho unas declaraciones, ¿no? Ha hecho unas declaraciones que este es un caso excepcional. Sí, claro. Esto ha sucedido en esta ocasión porque había posibilidades económicas de hacerlo, pero que no se tome como ejemplo, y que posiblemente no se va a poder repetir en otros casos similares, porque el ayuntamiento no tiene los fondos suficientes, bla, bla, bla. Ese discurso, es decir, que no pensemos a lo mejor que la Casa Úrsula va a ser un ejemplo a seguir en todos los casos que haya situaciones parecidas, ¿no? Eso también es... Sí, está claro, ¿no? Es evidente que el ayuntamiento no puede ir
lógicamente, seguro que tiene capacidades para este y para algunas cuantas más, pero que no puede ir únicamente de esta manera y que tiene que hacer otro tipo de cosas y que tiene que crear vivienda pública de otra manera en otros barrios, etcétera, etcétera. Y que eso es prioritario, ¿no? Pero él ya se pone la venda de alguna manera para decir, bueno, ahora no vengáis todos a pedirme lo mismo porque no vamos a hacerlo bueno, en general porque no pueden, pero tampoco porque no van a hacerlo, porque no, un poco por eso, ¿no? Porque no hay una política claramente decidida de cómo actuar en estos casos y cómo impedir, que es muy difícil, lógicamente yo puedo entender que es muy difícil en un sistema capitalista en el cual el tema de la oferta y la demanda está ahí, pero donde si por lo menos tienes una ley estatal que evidentemente no colma las pretensiones de los sindicatos de alquilinas, de inquilinas y demás, sí que se podrían intentar hacer modificaciones a eso, sí que los ayuntamientos podrían tener, por ejemplo, muchísimas más, o podrían hacer muchísimas más inspecciones, para ver exactamente qué pisos son de alquiler turístico, etcétera, y dónde realmente se están tensionando y de qué manera y qué está pasando con esas propietarias y esos propietarios, cómo están actuando, si realmente están legalizados, si no, etcétera. Es decir, habría muchas más maneras de cortar el rollo, ¿no? Probablemente no a los grandes, pero si empiezas a cortar en otros lados, pues también al final los grandes se van porque ven que, bueno, pues que allí se mueven mucho las aguas, ¿no? Pero bueno, eso sabemos que no suele pasar porque la mayoría de los políticos que tenemos y las políticas que tenemos en esta situación son gente que ya confían digamos, en la libre competencia con unos cuantos retoquillos. Sí, bueno, el mercado controla. El mercado es fenomenal. Regula, el mercado regula. Sí, sí, sí. Ponemos un poco de música aquí. Muy bien. Continuamos en Radio Clara, es lo que hay. Estamos hablando con Emili Corta-Vitarte desde Barcelona. Emili, Sí. Consejo General del Poder Judicial. Es el órgano de gobierno de los jueces, como sabe nuestra audiencia. Y las filtraciones. ¿Qué pasa? Que hay filtraciones buenas, filtraciones menos buenas, que Eso hay parece. algunas que hay que investigar, otras que, bueno, dejan de estar. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, pues algo, bueno, quiero contar y reflexionar, ¿no? Sobre algo que supongo que la gente quizás que está más encima de las noticias o de determinadas noticias más o menos ya sabe, y es que en los últimos días el fiscal general, el señor García Ortiz y Dolores Delgado, que iba a ser su segunda de a bordo, han presentado quejas ante el Consejo General del Poder Judicial y también ante la Sala Penal del Tribunal Supremo por las filtraciones que el juez Hurtado está haciendo de los informes de la UCO, ¿no? No es, quizás lo he dicho mal, aunque he querido decirlo como lo he dicho, ¿no? Quiero decir, no, el juez Hurtado, como es un juez, pues no es tan tonto como para hacer él directamente filtraciones, y me imagino que por esa razón, por esa regla de tres, él debería entender que el fiscal general tampoco va a ser tan tonto, pero él cree que sí. El caso es que el juez está poniendo a disposición de las partes, por tanto, son los que se han querellado, los abogados, efectivamente, partidos políticos y asociaciones de que todos conocemos, que son efectivamente. de la ultraderecha, esas manos limpias, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Vale. Y evidentemente todo hace indicar que esas partes
son las que filtran, ¿no? Las que filtran a sus medios de comunicación de referencia, ¿eh? Y por tanto, pues ya también sabemos a qué medios nos estamos refiriendo, esos medios que reciben cuantiosas subvenciones y el gobierno del territorio es de derechas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, en principio se supone el Consejo General del Poder Judicial, antes de pasar al otro, ha respondido que la Dirección de Supervisión y Control de Datos se va a poner con el asunto. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esta cuestión? Bueno, pues desde la seguridad, ¿no? Es decir, ¿qué afecta? Pues, por ejemplo, en uno de las informaciones pasadas está el domicilio del fiscal general en Galicia, el domicilio postal. En algunas de las pasadas están los domicilios postales de las personas con las que se pone en contacto el fiscal general. Hay números de teléfonos relacionados con personas concretas o con cargos concretos. Hay relación del tráfico de llamadas. Hay direcciones postales, repito, de diversos fiscales. Bueno, todo eso parece raro, ¿no? Si no fuera evidente, que parece raro que un juez lo ponga en manos, supongo que lo pone en manos de gente que él considera que son gente de fiar. De fiar, ¿no? Que seguramente que son gente de fiar por su parte, pero que evidentemente sabemos que esa gente de fiar, en algunos casos, algunos de los promotores de algunas de esas asociaciones que ellos llaman a sí mismos sindicatos, han sido ya condenados precisamente por utilización fraudulenta de información obtenida en situaciones procesales, ¿no? o de juicios y demás. En el caso de Dolores Delgado, ella ha llegado a decir que a partir de que se puso en conocimiento su móvil, ha recibido llamadas extrañas a posteriores, llamadas amenazantes, llamadas con silencios raros, etcétera, ¿no? Y bueno, a pesar de que el mismo informe de la UCO, que depende quién lo lee de una manera y depende quién lo lee de otra manera, hay medios y partidos políticos muy interesados en leer la parte de que fueron eliminados todos los WhatsApps de los días clave de marzo de 2024. Hay otra gente que está poniendo en la balanza que el propio informe de la UCO dice que no hubo ninguna llamada desde el teléfono del fiscal general, ni a la presidencia del gobierno, ni a ningún diario, y en todo caso, si entró una llamada, fue una llamada precisamente de un directivo de La Razón. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, la paradoja de este tema que tenemos entre manos, o que ahora va a tener entre manos el Consejo General del Poder Judicial, es que se lleva desde octubre del año pasado analizando si ha habido una filtración sobre una persona que supuestamente hizo un delito, y que supongo que al final, si le hacen el juicio, quedará claro. Y bueno, llevamos meses y meses hablando de quién ha filtrado esa información, y con supuestamente intereses espurios de tipo político y demás, y ahora nos encontramos con que el juez que está juzgando este caso está filtrando cantidad de datos. Bueno, porque supuestamente, imagino que un juez en un caso normal puede filtrar las informaciones, los informes que le llegan, pero no parece muy de recibo, y yo no soy muy de
es decir, de tener a las autoridades como una cosa intocable, ¿no? Me refiero en este caso al fiscal general, pero en general no parece muy de recibo que se esté dando todo este tipo de información cuando se me ocurre que el juez Hurtado debe leer los periódicos, debe ver los informativos, debe escuchar la radio, casi seguro, etcétera, y debe saber qué batalla se está haciendo con ese tema que le está llevando en los tribunales, ¿no? Entonces, pues no deja de ser, por un lado, tremendamente curioso, por otro lado, tremendamente desigual, ¿no? Es decir, que se abra un proceso de este tipo y que no se pueda abrir otro paralelo, que probablemente sí se abrirá. Y bueno, y de alguna manera supongo que el fiscal general ha llegado a un punto de no retorno, y ya lo dijo en sus declaraciones, de que se estaban produciendo cuestiones que, es decir, que superaban cualquiera de los límites de un país democrático, entre otros, por ejemplo, el allanamiento, él lo llamó así, el allanamiento de su despacho, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí. hay ahí cosas que son, bueno, que rozan, no superan, pues una actuación normal investigativa contra alguien que evidentemente, si el otro es un señor cualquiera, sobre el cual se hacen una serie de acusaciones, pues me imagino que el fiscal general puede decir tres cuartos de lo mismo, ¿no? Y bueno, ahí estamos y bueno, seguimos con quizás de las cosas que ahora mismo en este país de más juego es todo este enfrentamiento y problematización desde el ámbito jurídico, ¿no? Sí, veremos, como tú dices, si esto va más adelante, si se sigue, si se investiga quién ha filtrado, que es grave, es una situación grave. El fiscal general del Estado que esté circulando por ahí, y la ex fiscal, o la que podía ser su segunda, que fue anterior Sí, fiscal sí. también, Dolores, no me acuerdo del apellido, perdona. Delgado. Delgado, esté en sus direcciones, es decir, el lugar donde viven, y sus teléfonos privados, que han salido, sea Hurtado personalmente, o sea quien, un segundo de allí, o un empleado que los ha tenido a mano. El caso es que lo tienen las partes sin que eso se haya tachado, como se suele hacer en informaciones de Sí. este tipo, para que sea ilegible, que no lo van a tener, porque podemos suponer, yo supongo, que eso acabará dentro de poco en algún medio de comunicación y publicándose detalles del informe de la UCO. Sí, sí, seguramente. De hecho, en algunos de los debates que podemos presenciar y demás, pues hay debates, o como lo quieras llamar a eso. Hay periodistas que hablan generalmente de una misma tendencia, que hablan con una seguridad, ¿no? de controlar el tema, bueno, que demuestra que tienen acceso, y que luego pueden decir aquello de que no tienen por qué dar sus fuentes. Entonces, bueno, pues ya veremos. Vuelvo a repetir, una de las asociaciones que está personada es su presidente. No es que fuera acusado, es que fue condenado por un tema parecido. Entonces, pues dudo mucho que haya escarmentado. Bien, atentos estaremos a ver lo que pasa. Ujú. Vamos con otro asunto. Este está encriptado. Se trata de una causa que afecta a una ciudadana particular, Sí. privada. Cuéntanoslo. A mí me tienes preocupado porque no me has dicho más. Sorpresa, a ver. Bueno, hay un precioso pueblo de Galicia que se llama Moaña. Mm, Hay una casa
también creo que bastante bonita, por lo menos desde fuera lo parece, en Moaña, que da a la playa de Ocón, que tiene un muro, bueno, 3 muros, que llegan que atraviesan las rocas y llegan hasta el Arenal prácticamente, ¿eh? Y por tanto contienen dentro un espacio de aproximadamente 210 metros cuadrados de jardín o de zona jardinada y tal. Y al final de uno de esos muros hay una puertecita por la cual tú sales y vas al Arenal, ¿eh? Es una de las maneras de llegar al Arenal. No quiere decir que el público en general no pueda llegar al Arenal, pero depende de dónde venga, se encuentra con los muros y no puede pasar, lo que sería normal en otras situaciones, o debería ser normal en otras situaciones. Bien, en 2024, en noviembre, el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra publicó insertó en el BOE que tenía la intención de recuperar ese terreno. Ese terreno es disfrutado por el presidente del Partido Popular, pero es propiedad de su mujer. Y Núñez Feijóo, estamos hablando. El señor Núñez Feijóo, sí, es propiedad de su mujer, lo compró su mujer, Eva Cárdenas. Y Eva Cárdenas ha presentado una alegación que también se puede ver en el BOE pidiendo alegando y pidiendo el poder seguir disfrutando eso durante 30 años, que se entiende no 30 años a partir de ahora, sino como se acabó esa concesión en 2007 hasta el 2037. Entonces es una especie de pazo, una casa comprada en 2019 y tiene esa situación. La tenía anteriormente y la tiene en la actualidad. Ha sido reivindicada en bastantes momentos por los percebeiros, por los pescadores de la ría. Y ahora mismo pues está en esa situación que da la impresión de que alguien está esperando a que pase un tiempo, porque parece que el tema de costas va a pasar a jurisdicción de Galicia está reivindicando el control de la jurisdicción de costas. Sí, están en ello. Entonces, pues se puede ganar un tiempo ahora y otro tiempo después, pero lo más simpático del tema, el por qué lo traigo aquí, es porque cuando estaba leyendo cosas me salta el tema de que el periodista en cuestión que ha seguido con esta investigación pues llamó al PP, porque evidentemente la familia Núñez Feijóo Cárdenas no quiso decir nada. Llamó al PP y el PP contestó: se trata de una causa que afecta a una ciudadana privada. Y a uno pues se le caen los palos del sombrajo, ¿no? Porque parece que en otros casos el resto no son ciudadanos privados, sino que son hermanos de, primos de, parejas de, familia de, mujer de, etcétera, ¿no? Entonces, cuando queremos, pues son ciudadanos privadas, y cuando no se quiere, pues forman parte de una trama familiar. Bien. Habría que decir que el señor Núñez Feijóo tenía otra casa en esa misma localidad. Sí. Y que una vez que su mujer compró esta, él vendió la suya. No sé cómo interpretar eso. Pero bueno, es fácil de interpretar, ¿no? No lo sabes, pero no quieres. No, a ver, que no necesitas 2 casas, que es normal. Y si una tiene una puertecita que da a la playa, ¿para qué vas a tener otra? Vale. De todas maneras, todo eso se ha descubierto en el momento en que el señor Núñez Feijóo llegó en 2022 al Senado, y por tanto tuvo que hacer unas declaraciones de bienes, etcétera, etcétera, y ahí entonces que racaneó bastante para hacerlo. Que racaneó bastante, y entonces cuando salieron unas cifras con 5 ceros detrás,
y entonces rápidamente hubo que ponerse al asunto y había sido una venta, ¿eh? En la misma localidad. Mira usted por dónde. Muy bien, Casualidades que pasan entre, a ver cómo lo hemos dicho, entre ciudadanos privados. Ciudadanos privados, que no Sí, tienen nada por qué. que no tienen nada que ver, que no tienen, que se conocen, que se casan, que tienen cosas en común, pero que No se le no más. ocurre a alguien responsabilizar de eso al A nadie. tontería. Bien, ¿quieres ocupar 2 minutos? Sí, me gusta. 2 minutos más, pero no. Venga, dos. A ver, conocimientos democráticos de la policía española. No es una pregunta para que contestes opción. No. Ningunos, algunos, muchos, todos. No hay opciones, sino. No, en concreto podríamos decir de los policías nacionales que estuvieron haciendo el seguimiento del partido Celta de Vigo-Betis del pasado fin de semana. A ver, cuéntanos los hechos y después qué pasó. Quien es un poquito más futbolero, pues sabrá, ¿no? No decimos el resultado porque no hace falta, pero hubo una serie de incidentes, los más peculiares, que reprodujeron una buena parte de los medios con fotografías a las cuales tenéis acceso si queréis. Aparece un grupo, que no quiere decir que todos los béticos sean así, ni incluso todos los béticos que fueron a Vigo, un grupo de seguidores del Betis, la mayoría de ellos vestidos de negro o con prendas negras y con el saludo romano fascista, el llamado saludo romano de los fascistas italianos, luego cogido también por la falange española, y cantando... Popularmente pidiendo un taxi, ¿no? Eso es, pidiendo un taxi y cantando el Cara al Sol. A pesar de que eso sucedió así, los policías que seguían este partido han presentado un informe con 7 incidentes por insultos de seguidores del Celta a seguidores del Betis. Pues, es decir, no oyeron el Cara al Sol ni el saludo. Parece que no, por eso lo digo. Y no pongo en duda que esos 7 incidentes de insultos se hubieran producido, no lo pongo en duda. Que por tanto deberían estar dentro del informe. Sí. Pero claro, parece curioso que un hecho como ese, que además obligó en el buen sentido, y desde aquí vaya nuestra felicitación a la persona que llevaba que se ocupa de la megafonía del campo de Balaídos, a poner el Grándola Vila Morena para que no se escuchara el Cara al Sol y luego el Bella Ciao, pues no sé yo qué decirte, pero me da a mí que esa clase se la saltaron, eso no se lo han explicado muy bien. La ley de memoria histórica no se la han leído, la de memoria democrática pues menos todavía. Bueno, eso en definitiva. Y que en los campos de fútbol hace tiempo que efectivamente se legisló o se dictaron normas sobre simbología fascista, simbología nazi, exaltación al odio y todo eso. Y pues quizás esos policías no fueron casualidad todos ellos a esa clase, cuando tomaron apuntes y no se acuerdan. No se acuerdan. No, además, cuando es una cosa sabida, y no únicamente en el fútbol profesional, en la primera y en la segunda división, sino que también pasa en muchos otros campos de otras divisiones, que es uno de los refugios, especialmente de las ideologías neofascistas, ¿no? Y bueno, y ahí está. Y es decir, si eso se le sigue haciendo vista gorda, pues bueno, pues iba a decir cualquier día pasa una desgracia, no, ya han pasado desgracias y van a seguir pasando, seguramente, pero no solamente van a seguir pasando desgracias, sino que bueno, que cada vez la serpiente va a tener más huevos para que salga. Sí, efectivamente. Muy bien, Emili, lo dejamos aquí, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias.
A usted, y, siempre. Faltaría más. y mucha salud y que tengáis muy buena semana. Muy bien, salud. Salud.